Hola, en este capítulo vamos a aprender sobre Firebase Hosting, el servicio de Firebase que nos permite subir sitios web de forma rápida desde una terminal. Estoy en la documentación de hosting y aquí nos comenta Firebase Hosting proporciona hosting rápido y seguro para tu app web. Se trata de un servicio de hosting de contenido web de nivel de producción orientado a desarrolladores. Tan solo con un comando que pongamos nosotros en nuestra terminal podemos implementar rápidamente actualizaciones en nuestro sitio web o incluso hacer el despliegue y ya no nos tenemos que preocupar nosotros por hacer toda esa gestión. Hosting está optimizado para aplicaciones web estáticas o de una sola página, SPA, que es justo proyectos con HTML y CSS básico, aplicaciones hechas por ejemplo con React, Angular, ese tipo de tecnologías. Sin embargo, también podemos implementar sitios web con información dinámica vinculándolo con otros servicios de Firebase. Importante, este servicio no está pensado para desplegar aplicaciones que requieran un servidor, es decir, páginas web hechas con WordPress o PHP no podrían ser desplegadas aquí. Únicamente páginas estáticas que se construyen del lado del cliente y que las podemos hacer dinámicas mediante funciones de Firebase o un servidor propio. Entre sus características clave es que entrega contenido mediante una conexión segura, es decir, proporciona certificado SSL de forma automática sin tener que configurarlo, y esto en todo momento. Publicar contenido con rapidez únicamente mediante un comando. Este comando se encarga de enviar las actualizaciones al servidor principal y el servidor principal ya se encarga de replicar el contenido en su red interna de servidores que se encuentran por todo el mundo para que siempre tengamos un acceso cercano en cualquier país y que la información nos llegue rápido. Nos permite emular y compartir los cambios antes de publicarlos, antes de subirlo a producción, es decir, de forma rápida y ágil nos proporciona una URL de desarrollo para verificar antes de subirlo a producción e implementa versiones nuevas con un solo comando. Es lo que comentábamos al inicio, que mediante la terminal podemos subir todos los cambios y automáticamente se van a desplegar en el hosting. ¿Y cómo funciona? Bueno, nosotros cuando terminamos de desarrollar nuestra aplicación o una versión funcional de esta, creamos una build del proyecto. Por ejemplo, con React y Byte se ejecuta el comando npm run build. Antes o después de tener esta build, tenemos que descargar la consola de Firebase, que es Firebase SLI. Le doy clic, que se trata de la consola de comandos de Firebase. Me regreso. Una vez subimos este archivo mediante el comando especificado, Firebase se encarga de guardarlo en su infraestructura y lo va distribuyendo mediante su CDN, mediante su red de servidores a todas partes del mundo, para que cada región tenga un acceso rápido a tu página web. Entonces, cuando una persona busca tu sitio, Firebase le manda los archivos de la versión más cercana y rápida para el usuario, garantizando así que siempre el usuario tenga la mejor experiencia posible. Aquí nos comenta que lo primero que tenemos que hacer es instalar el SLI, esto de acá, configurar el proyecto, visualizar el proyecto y correr pruebas, implementar el sitio y finalmente ya desplegarlo. Hola, en este capítulo vamos a desplegar nuestra aplicación. Nosotros ya tenemos el MVP, el producto mínimo viable, es decir, ya tenemos la aplicación funcionando. Ya es una aplicación que hace algo, que tiene un login, que almacena información, que puedes tener múltiples usuarios, que almacena la información de cada usuario y ya está funcionando. Puede que falten actualizar estilos o agregar funcionalidades, pero en general ya es una aplicación que hace algo. Entonces nos interesaría subirla a la web para que cualquier persona pueda acceder a ella, o bueno, tal vez no cualquier persona, pero sí nuestro cliente principal, y que la pueda ir probando, darnos feedback, irnos dando los pagos, etcétera. Para ello vamos a utilizar el servicio hosting. Le doy clic a comenzar. Me dice configurar Firebase Hosting. Vamos a irnos a la documentación, me voy a ir a compilación, hosting, y me voy a ir a comenzar. Vemos que antes de iniciar tenemos que instalar el CLI que habíamos comentado la clase pasada, que es la interfaz de consola de Firebase. Después de ello, inicializar el proyecto con un init y realizar las implementaciones en el sitio. Bastante sencillo. Vamos a regresarnos. Vemos que aquí nos da el comando para instalar el CLI. Vamos a Visual Studio. Aquí abro una nueva terminal. Clic derecho, pegar. Listo, ya me lo he instalado. Ahora me regreso a la página, le doy siguiente y vemos que me dice abre una ventana en la terminal, lo que ya tenemos, y navega un directorio raíz para tu proyecto web. Si no lo tienes, debes crearlo. Voy a irme a la documentación y aquí me dice lo mismo, que debo de ejecutar este comando mientras estoy en mi directorio raíz. Mi directorio raíz es este, o sea, es primer proyecto donde está hosteado toda la aplicación. Pongo el comando Firebase init hosting, enter. Recordemos, el CLI no funciona únicamente para hosting, también funciona para las diferentes soluciones que tiene Firebase. Por ejemplo, para las reglas de seguridad, para las funciones, etc. Aquí me ha dado un error y sucede que yo tengo que autentificarme antes de poder ejecutar este comando. ¿Por qué? Lo que acabamos de instalar no se instaló en el proyecto, se instaló más bien en nuestro sistema, por así decirlo. Ahora voy a ejecutar el comando que me está pidiendo, Firebase login.
Y esto lo que hará será abrirme una ventana, una pantalla en el navegador. En este momento no me la abrió porque únicamente tengo una cuenta de Google asociada, pero idealmente debió haberme abierto una pestaña para darme a elegir la cuenta. Muy similar a lo de Pop-up. Regreso, me pregunta que si quiero habilitar las features de Gemini. A mí no me interesa, no le quiero agregar complejidad al proyecto, así que le diré que no. Ahora me dice que si quiero permitir que Firebase recolecte información, le diré de momento que no. Voy a abrir el link acá porque es el navegador que me interesa. Le doy clic aquí, continuar, permitir. Y listo, ya me dice que he hecho login satisfactoriamente en Firebase CLI. Ahora lo cierro, regreso y ya me dice que aquí efectivamente me he logueado correctamente bajo mi correo. Ahora sí voy a ejecutar el comando que había dejado arriba, el Firebase init hosting. Podemos ver que aquí me ha creado un nuevo archivo, de momento lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir con la configuración. Primera pregunta, ¿estás listo para proceder? Sí. Y ahora me dice que cree un proyecto, más bien que seleccione cómo quiero crear el proyecto. Me iré a la documentación, aquí le daré a siguiente, voy a regresarme. Y aquí voy a seleccionar la primera opción de usar un proyecto existente. Seleccionaré el proyecto por defecto que crea Firebase, le daré Enter, haré más grande la terminal. Y aquí me está pidiendo que yo le defina mi directorio público. Esto hace referencia al directorio, a la carpeta que contiene la build de mi proyecto. En este caso, la carpeta se llama dist. De momento no existe, es más, la voy a ir creando. New folder, dist. Y aquí le comento que mi carpeta pública se llama dist. Le doy enter. Me pregunta si mi página es una SPA. En este caso sí es correcto porque se trata de un proyecto hecho con React. Así que le pondré que sí. Esto es importante porque va a reescribir todas las rutas de forma automática al index. Enter. Me dice que si quiero vincularlo para hacer despliegues automáticos con GitHub, le pondré que no. Y listo, ya he iniciado mi proyecto. Y vemos que ha creado una carpeta llamada firebase.json que tiene la configuración de mi proyecto. Public, es decir, qué ruta va a subir, qué ruta va a desplegar. Ignore, la cual dice qué archivos va a ignorar completamente en caso de que se encuentren. Y el rewrites, el cual indica que todas las rutas las va a redirigir al index. Perfecto. Ahora me regreso a Firebase, le pico a... Voy a copiar este comando que es Firebase deploy. Me voy a consola y ahora vemos aquí yo tengo mis proyectos predeterminados, más bien mis dominios predeterminados. Son los dominios que se crean de forma automática al momento de tú inicializar hosting. Le doy clic aquí y vemos que de momento no tengo nada. Me voy a regresar a mi proyecto y voy a escribir un comando npm run deploy. Este comando es propio de mi configuración, es propio de este proyecto de React. Le daré a enter, perdón, me equivoqué, npm run build. Y de lo que se encarga es de crear una build del proyecto, es decir, cargar archivos a esta carpeta dist. En caso de no existir la carpeta, automáticamente la va a crear y la va a llenar con la información, así que no te preocupes. Y ahora lo que haré es ejecutar el comando para desplegar, que es Firebase deploy. Le doy enter, en lo que se ejecuta me voy acá, copio esta ruta. Vemos que ya ha finalizado y me voy a buscar la ruta acá, que vemos justo coincide. Es importante conocer que somos capaces de tener más de un dominio aquí alojado y más adelante vamos a estar viendo cómo manejar múltiples deploys. De momento voy a darle clic y vemos que ya efectivamente está funcionando, es decir, este proyecto ya está sirviendo, ya lo tengo en la web. Cualquier persona con esta ruta lo puede ir a buscar. Le doy clic aquí y vemos que se replica. Simplemente tienen diferente terminación. Ahora, algo importante que necesitamos saber. Vamos a irnos a Out. Me voy a ir a uso, perdón, a configuración. Y aquí en dominios autorizados, yo tendría que agregar un nuevo dominio en caso de que las rutas de despliegue sean diferentes a estas dos. Estas las crea por defecto Firebase y las implementa directamente en el out también, así que yo no tengo que agregar nada. Pero por ejemplo, si aquí tuviera yo comprado un dominio llamado movimientos.web.app, ahí sí tendría que agregarlo manualmente. ¿Ok? Ahora regreso, me vengo aquí, le doy a iniciar con Google, me inicia sesión, me carga todo y vemos que efectivamente me está funcionando el proyecto, pero ya desde una versión de producción, no una versión de desarrollo. Me regreso al panel de hosting y aquí voy a refrescar la interfaz. Ya lo refresqué y vemos que ya me está mostrando el proyecto que tengo actualmente desplegado. Aquí del lado derecho los dominios, que repito, estos dominios son proporcionados por Firebase de forma gratuita. Del lado izquierdo, un pequeño panel para ver las versiones que se han estado subiendo en mi proyecto. Hosting tiene la función para administrar las diferentes versiones del proyecto. Aquí tenemos una pequeña vista para visualizar vistas previas del proyecto. Con este comando, en un momento lo veremos. Y ahora nos vamos a uso. En uso simplemente nos muestra el almacenamiento actual que ocupa nuestro sitio y el total de descargas. Es decir, nosotros cuando subimos el sitio estamos compartiendo una serie de documentos. Nos vamos a Network, refresco y estamos realizando pequeñas transferencias de kilobytes, en este caso de información. En esto es en lo que se basa el cobro dentro de hosting, en las transferencias y en el almacenamiento, pero lo vamos a ver más a detalle en el último capítulo de este curso. Ahora me voy a regresar a panel, voy a picar
darle a ver detalles. Y ahora aquí lo que haré será actualizar el proyecto. Me iré al proyecto, me voy a lab.jsx, a página principal, y aquí en lugar de poner cuentas, voy a poner cuentas v2. Guardo npm rundev, me voy al proyecto y aquí vemos que efectivamente ya me muestra cuentas versión 2. Pero si yo me voy aquí, refresco, todavía no me muestra ese texto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el deploy. Me voy a Visual Studio, control C para cerrarlo y ejecuto el comando Firebase deploy. Ya ha terminado el proceso, regreso, refresco, tengo que iniciar sesión nuevamente porque pues se han cambiado los archivos del proyecto y me sigue sin mostrar el texto de versión 2, es decir, sin los cambios que he hecho yo. ¿Esto por qué? Por dos motivos. El primero, pasa cierto tiempo entre que nosotros ejecutamos el comando y efectivamente los cambios se ven representados en la interfaz. Esto porque a Firebase le toma cierto tiempo estar enviando el nuevo proyecto a todos los servidores que tienen a lo largo del mundo. Es un proceso que tarda un poco. Pero el segundo motivo y el que causó este problema es que este comando lo único de lo que se encarga es subir todo el proyecto, pero en su versión, en su build, es decir, en su carpeta pública, en este caso se llama dist. Y como yo no he actualizado mi carpeta dist, por eso aún no se ven los cambios. Y recordemos cómo se actualizaba el dist, cómo creaba una versión build de mi proyecto con el comando npm run build. Tarda un poco, pero ya ha finalizado y ahora sí voy a hacer el Firebase deploy. Listo, regreso, ahora refresco y vemos, ahora efectivamente ya me está mostrando el texto de cuentas V2. Ahora me regreso a Firebase, a Hosting y voy a refrescar la página. Ahora podemos ver que aquí tenemos el histórico de todas las versiones que he estado subiendo. Más bien de todas las veces que he ejecutado el comando Firebase deploy. Aquí me permite borrar las instancias, revertir los cambios, es decir, volver a implementar cierta versión. Tarda un poquito y ya. Listo, estaría regresando a una versión donde mi proyecto no tiene el cuentas V2. Ahora regreso y le daré estos tres puntitos de aquí. Configuración de almacenamiento de actualizaciones. Aquí lo que puedo hacer es especificarle cuántas versiones quiero que se guarden. Por ejemplo, aquí le voy a decir que guarde únicamente las últimas 20 versiones. Guardar. Es importante definir esto, puesto que puede que no nos interesa hostear todas las versiones dentro de Firebase. Más bien nos interesaría tener esto dentro de un repositorio en GitHub, porque esto, como acabamos de ver, nos cuesta. El mantener aquí todas las versiones del proyecto nos cuesta espacio en nuestra cuota. Por ejemplo, si tuviéramos 600 versiones de este proyecto aquí subidas y suponiendo que cada versión pesa 1 mega, pues estaríamos teniendo 600 megas almacenados solo porque sí. Aquí vemos que nos comenta que esta sección se actualiza cada 24 horas, así que de momento no vamos a poderla estar viendo. Pero listo, así de sencillo acabamos de desplegar nuestra primera aplicación y ya podemos ver los cambios y compartirle esta página a cualquier persona para que la pueda ver desde su dispositivo. Hola, en el capítulo anterior lo que vimos fue cómo hacer un despliegue para producción, es decir, un despliegue de una versión final funcional ya enfocada a clientes o colaboradores. En esta clase lo que vamos a hacer es un despliegue a desarrollo, es decir, una versión que aún se encuentra en pruebas, pero que puede que nos interese para que algún compañero programador o algún compañero encargado de hacer testing pueda acceder a una versión de prueba de desarrollo de nuestros sitios de la web. Y para ello, Firebase nos proporciona dos funciones. La primera, Firebase Emulator Start, copio, lo pego y esto lo que me entrega es un servidor local, es decir, es lo mismo que habíamos estado haciendo con nuestro localhost, con el comando npm run dev, pero ahora con las herramientas y con el software desarrollado por Firebase. Claro, pero esto no nos interesa o no nos resulta tan útil porque lo que queremos es más bien desplegarlo en la web. Para ello vamos a bajar y veremos que aquí nos explica otro comando. Lo copio y me regreso acá y vemos que es idéntico al que aparece en esta sección. Firebase Hosting, channel, deploy y el nombre previo que nosotros le pongamos a la ruta más bien. Me regreso a Visual Studio, clic derecho o pego y ahora escribo hasta el final el nombre del proyecto. En este caso será test movimientos. Le doy a Enter, tarda un poquito, pero vemos, efectivamente me ha creado un deploy y aquí me otorga una ruta a la cual yo puedo acceder. Le doy control clic, lo abro y ya nuevamente tengo una liga pública a la cual cualquier persona pueda acceder, con la diferencia de que esto está enfocado a desarrollo y que el link que generemos después de un tiempo se va a eliminar. Es decir, después de un tiempo va a dejar de servir esta liga. Me voy para nuevamente la interfaz de hosting, refresco y vemos que aquí abajo tengo esta nueva liga que funciona exactamente igual que la versión de producción, pero aquí me comenta que tiene como regla el que va a funcionar, el que va a ser válido hasta el 8, únicamente una semana, en este caso hasta el 8 del 8 del 2025.
si yo quisiera modificar esto, tendría que darle clic aquí. Aquí nuevamente puedo gestionar la cantidad de versiones que quiero que se guarden. Y además de ello, puedo definir cuándo quiero que caduque. En este caso, lo que haré será cambiar del 8 de agosto al primero, que es el día en el que encuentro. Y la hora la voy a actualizar a el siguiente minuto. Guardar. Aquí vemos que ahora en vencimiento me dice que es dentro de un minuto. Le doy clic a ver. Todavía está funcionando. Me regreso. Le doy a los 3 puntos. Ok, vamos a esperar a que pase el tiempo para que caduque. Mientras le doy a los 3 puntos. Configuración de canal. Me muestra la misma interfaz. Y aparte me muestra otro botón que sirve para borrar el canal. Es decir, borrar esta liga. Entonces, repasando. Supongamos que nosotros acabamos de agregar una nueva funcionalidad al proyecto. A nosotros puede que no nos interese el subirlo a la versión de producción, puesto que esta es una versión que ya utilizan usuarios finales. Más bien nos interesaría subirlo a esta versión de desarrollo para que únicamente los cambios sean visibles para las personas que accedan a esta ruta en específico. Aquí vemos que ya efectivamente venció y cambió el mensaje que muestra aquí. Dice venció, eliminación pendiente. Todavía nos da un rato, un tiempo para actualizar esto antes de que se elimine. Voy a cerrar el link. También voy a cerrar este. Voy a regresar y voy a refrescar. Y vemos que aquí continúa, pero ya dentro de poco se va a eliminar, ya no va a aparecer esta vista, esta ruta. Hola, en esta clase voy a explicar cómo tener varios sitios, cómo alojar varios sitios diferentes dentro del mismo servicio de hosting de nuestra aplicación de Firebase. Antes de ello, voy a explicar un caso de uso muy sencillo. Supongamos que tenemos 4 proyectos diferentes en nuestro Visual Studio. Uno se trata de la aplicación que actualmente tenemos de movimientos. Es exactamente esta aplicación, pero aparte nosotros tenemos otra aplicación que se trata de un panel administrador que necesita los mismos recursos, es decir, ocupa los mismos servicios de Firebase que tiene esta página. Aparte de esto, tenemos otra página que es un sitio web estático que se trata de una landing page, es decir, una página dedicada exclusivamente a mostrar información de nuestra página principal de movimientos y redirigir a ella, explicar nuestros servicios y así, y cosas por el estilo. Aparte de esos 3 proyectos, tenemos un cuarto que se trata de algo totalmente diferente, que se trata de un proyecto con otra base de datos, con otras tecnologías, con otros servicios. Es más, ni siquiera utilizamos el out de Firebase. Entonces, a nosotros nos resultaría interesante tener en este hosting únicamente los 3 primeros sitios que comentamos: el del cliente, el del administrador y la landing page que redirecciona a los otros 2 proyectos, porque son los que tienen relación, son los que tiene sentido tener aquí dentro. El otro proyecto que no está relacionado, que ya utiliza otra base de datos, idealmente tendríamos que iniciar un nuevo proyecto y dentro de ese nuevo proyecto ahora sí, crear el hosting y hostearlo ahí o en cualquier otro que nos proporciona el mercado. Muy bien, ahora que ya entendimos el caso de uso, vamos a irnos a la documentación. Nos comenta que el primer paso es actualizar y tener la versión más reciente del SLI, después tendríamos que agregar los sitios adicionales y finalmente configurar los destinos de implementación para tus sitios. Además de eso, se nos comenta aquí que cuando borramos un sitio web secundario, este se borra por completo y no es posible recuperarlo. Para nadie, ni para nuestros clientes, ni para nosotros mismos, que somos los desarrolladores. Además de ello, nos comenta que la función de hosting admite como máximo 36 sitios por proyecto en Firebase. Ok, ahora me voy a ir a la consola nuevamente. Voy a eliminar estos, voy a cerrar estas 2 pestañas y me iré hasta abajo y vemos que aquí hay una opción para agregar otro sitio. Además de ello, aquí puedo ver que en esta sección puedo agregar todos los dominios que yo quiera a un mismo sitio. Si tenemos un dominio específico, aquí lo podríamos estar agregando. Y al momento de que cierta persona busque ese dominio, por ejemplo, curso Ramón Castillo 2025, sería redireccionado a nuestro proyecto. Esa es una pequeña explicación para gente que tenga conocimientos un poquito más técnicos de si no estás seguro de lo que acabo de hablar, no te preocupes, simplemente esta clase no es para ello. Vamos a regresar abajo y ahora sí, vamos a agregar un nuevo sitio. Le doy clic a agregar otro sitio, le voy a agregar un nombre en específico que en este caso será curso administrador y aquí realmente no sería una mayúscula, voy a poner un guión y listo, agregar sitio. Y ahora vemos que me ha aparecido una pequeña pestaña acá arriba en donde puedo elegir yo el sitio en donde quiero estar trabajando. Ok, pero ahora lo que tengo que hacer es cargar mi proyecto a este nuevo sitio. Le daré clic a la ruta y vemos que de momento no tengo nada. Así que me regreso al código, me voy al firebase.json, voy a la consola y me regreso a la documentación. Y aquí vemos que me comenta que para agregar sitios adicionales lo que tengo que hacer es utilizar la consola de Firebase, usar el siguiente comando que es Firebase hosting sites create y agregar el ID del sitio y finalmente utilizar la API de Firebase nuevamente. Esto es para crearlo desde la consola, es decir, el proceso que acabamos de hacer, en lugar de hacerlo mediante la interfaz, lo estaríamos haciendo en esta consola de acá.
Para todos creo que es más sencillo estarlo haciendo directamente con la interfaz visual que nos proporciona el hosting, así que no voy a profundizar en este punto. Más bien voy a profundizar en el paso número 3, que ahora sí es configurar los destinos de implementación para tus sitios. Es decir, cargar información a este sitio en específico. Hola, he grabado esto otro día porque quiero explicarles algo muy interesante. Primero, este es el panel que se muestra una vez yo agrego un segundo sitio. Si le doy clic a lectura, ya me manda a la visualización que estábamos teniendo antes. Aparte de eso, vemos que aquí sigo teniendo como pendiente la eliminación. Recordemos, esto se va a eliminar después de 24 horas de que pasa la fecha límite. Ok, me regreso. Y aquí, nosotros si eliminamos un sitio y posteriormente queremos agregarlo nuevamente, curso-administrador, no nos va a permitir porque el proyecto ya ha sido creado en una ocasión, pero lo hemos eliminado. Trato de agregar el que tengo actualmente, curso administrador 2, y tampoco me permite porque detecta que el sitio ya ha sido creado. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a regresarnos a la documentación y vamos a seguir explicando. Entonces nos quedamos en que tenemos que configurar nuestro proyecto para que sea capaz de desplegar en un sitio u otro según nosotros le indiquemos. Para eso vamos a copiar esta línea de código: Firebase, Target, Apply, Hosting. El nombre, un identificador que nosotros le designamos, es un nombre único que tú mismo definiste del sitio de hosting en el que quieres realizar la implementación, y el ID del sitio como tal, que es justo este de aquí, tal y como aparece en tu proyecto de Firebase. Ok, copio la línea, me regreso al código y aquí simplemente lo voy a pegar y voy a cambiar las variables que me agrega. El target voy a ponerle cliente porque primero quiero designar el puntero del cliente. Recordemos, es este de aquí. Pego el identificador y doy enter. Ok, vemos, efectivamente me ha creado el puntero hacia esta ruta. Y ahora haré exactamente lo mismo, pero para definir el del administrador. Y ahora voy a copiar la ruta, curso-administrador. Recordemos, yo borré el anterior y creé uno nuevo. Simplemente le piqué aquí y puse curso administrador 2. Ahora copio esta ruta, la pego y le doy enter. Tarda un poquito, pero vemos que efectivamente me ha creado el puntero adecuado. ¿Y dónde se crea este puntero? Se crea en el archivo .firebase rc. Nos metemos y vemos que efectivamente ya tenemos aquí los punteros, es decir, hacia qué hosting estamos haciendo referencia cuando pongamos el ID cliente o el ID administrador. Perfecto, nos regresamos a la documentación y ahora nos dice que debemos definir la configuración del hosting para cada sitio. Esto se hace en el archivo firebase.json. Nos vamos a firebase.json y aquí vemos que tenemos una propiedad llamada hosting. Esto actualmente es un objeto, pero ahora lo vamos a convertir en un arreglo porque ya no vamos a configurar un solo hosting, vamos a configurar dos. Entonces para ello simplemente lo pongo todo dentro de un arreglo. Le daré enter, cierro, aquí lo puse mal. Acomodo adecuadamente y ahora aquí voy a poner una coma. ¿Y qué pondré? Otro objeto idéntico al primero. Recordemos, el primero ya me funciona en general para la configuración básica del proyecto, pero ahora yo quiero especificarle cuándo va a utilizar cada configuración. Para ello regresamos a la documentación y vemos aquí que agrega la propiedad target. Este target es la misma referencia que agregamos aquí como nombre, en este caso cliente y administrador. Y también podemos ver que acá lo está envolviendo en un arreglo. ¿Ok? Entonces ahora voy a agregar la propiedad target. Esto es un JSON, recordemos. Target, dos puntos y cliente. Una coma, copio, pego y aquí administrador. Guardo y verifico que todo esté correcto. Target, public, todo se ve similar a como está en la documentación. Tengo aquí un target, tengo aquí un public, tengo aquí un ignore. Entonces, con esta propiedad target lo que estamos haciendo es referencia a las rutas que nosotros definimos mediante comandos en este código. Public, recordemos que es la carpeta donde vamos a sacar la build, en este caso es dist. Ambos van a retornar el mismo proyecto de momento, pero idealmente, suponiendo que si exportamos dos cosas diferentes, uno sería dist admin y el otro sería dist clientes. Y ya nosotros tendríamos que definir aquí dos builds diferentes. Es decir, tener una carpeta dist clientes y otra carpeta dist admin. Pero de momento no nos interesa, de momento simplemente vamos a aprender cómo subir a dos hosting diferentes un mismo proyecto según nos interesa. Guardo, regreso a la documentación y nuevamente utilizamos los comandos básicos para lanzar el proyecto o en su defecto para testearlo. De momento yo voy a querer lanzarlo directamente a producción y para ello voy a utilizar esta línea de código. Ok, importante, si yo vuelvo a utilizar la misma línea, el Firebase deploy only
hosting, lo que va a hacer es que va a implementar los cambios en todos los hostings que yo tenga configurados aquí. Para evitar eso, para únicamente subir los que me interesen, le voy a agregar después del hosting dos puntos, el ID, el target específico, que en este caso es administrado. Le doy enter, me dice que el deploy se ha terminado, es decir, ya se ha desplegado. Aquí refresco y vemos que efectivamente me acaba de hacer un despliegue únicamente en este sitio y está ignorando por completo este de la derecha. Ahora lo que haré es lo contrario. Voy a especificarle que yo lo que quiero desplegar es la versión del cliente. Ha terminado, me regreso al código, aquí tengo que refrescar y ya vemos que efectivamente me está desplegando la versión que yo le indico. Actualmente ambos proyectos son idénticos, por lo tanto me van a mostrar lo mismo. Simplemente aquí tendríamos que especificarle qué carpeta es la que queremos subir. Ahora lo que haré es ejecutar este código de aquí arriba sin especificar el ID, sin especificar el target, para que veamos que efectivamente cuando lo hago ejecuta ambos, envía la build a ambos. Ya ha terminado el deploy, de hecho aquí podemos ir viendo que está trabajando con ambas versiones. Me regreso, refresco y efectivamente aquí en la línea del tiempo podemos ver que la versión más reciente se ha subido a las 12:02. Como podemos ver, es muy sencillo configurarlo. A grandes rasgos lo que hicimos fue definir las rutas en este archivo mediante la línea de comandos y después especificamos el uso de estas rutas en el archivo firebase.json. Y ya después en la línea de comandos hicimos el deploy agregando el ID o más bien el target específico. Hola, en esta clase vamos a aprender sobre los costos y usos que tenemos en Firebase Hosting. Para utilizar esta herramienta no es necesario tener el plan Blaze, al igual que Firestore y Auth nos permite trabajar con ella desde el plan Spark sin tener que agregar una tarjeta. Vamos a bajar y llegamos a la sección de Firebase Hosting. Aquí vemos que almacenamiento nos brinda de forma gratuita 10 GB al mes. Recordemos que el almacenamiento es esto de aquí. Son todos los archivos que nosotros guardamos para que nuestros proyectos funcionen, incluyendo también las diferentes versiones. Y para ello nos dan 10 GB. La verdad es que es muy permisivo. Yo he llegado a hacer proyectos, sitios web estáticos con varias imágenes grandes, incluso videos. Y estos pesan a lo mucho 60, 50 megabytes y el proyecto completo y contemplando que dentro tiene ya las imágenes. Entonces realmente no deberías de preocuparte demasiado por este aspecto siempre y cuando optimices bien tus proyectos. Como acabamos de ver, no llegó ni siquiera el megabyte con el proyecto que subimos al inicio del curso. Recordemos, esto está retrasado por 24 horas, no tengo la información de lo que acabo de hacer el día de hoy. Hosting no únicamente nos cobra por el almacenamiento en general que tenemos, también nos cobra por la transferencia de datos, es decir, cuánta información estamos enviando al usuario, es decir, esta transferencia. Supongamos que tengo un sitio que pesa 1 megabyte exacto, entonces diariamente se podrían hacer 360 consultas al sitio de forma gratuita y ya posterior a ello se nos empezaría a cobrar. Este límite puede que sí lo llegues a rebasar más fácilmente si es que tu aplicación es algo pesada, pero te aseguro que de momento cuando tu aplicación se mantenga todavía en un entorno de desarrollo de pruebas va a ser muy difícil que realmente llegues a la cuota de transferencia de datos por día. Algo importante, si nosotros ya llegamos a rebasar esto mientras aún continuamos en el plan Spark, no es que se nos va a empezar a cobrar, simplemente dejará de estar disponible en la página hasta que se restablezca el límite al siguiente día. Se nos comenta que tanto el plan Spark como el Blaze, es decir, siempre tenemos dominio personalizado y SSL de forma gratuita y tenemos también varios sitios por proyecto que recordemos son hasta 36. Una recomendación que les podría dar es que utilicen servicios como Cloudflare para guardar las imágenes en caché y que de esta forma no tengan que llegar las peticiones directamente a los servidores de hosting. Aunque se trate de un proyecto estático, lo ideal sería guardar estas imágenes en el servicio storage y simplemente agregar los links a esas imágenes en donde corresponda. Si por alguna razón nosotros nos pasamos al plan Blaze, nos estarían cobrando a partir de estos límites diarios. Es decir, después de 10 gigas almacenados, nos van a estar cobrando 26 centavos de dólar cada gigabyte. Y después de los 360 megabytes diarios, nos estarían cobrando 15 centavos de dólar por gigabyte. Es decir, esto lo podemos traducir como que nos estarían cobrando más o menos 3 pesos por cada 800 usuarios que quieren acceder a nuestro sitio, considerando que nuestro sitio tiene un peso alrededor de entre 1 o 2 megabytes. Entonces podemos ver que realmente los precios siguen siendo bastante accesibles, siguen siendo bastante baratos, como en el resto de servicios.